con los padres de familia, con nosotros mismos. Y el día de hoy tenemos un invitado con una experiencia tal que, bueno, ahora que lo escuchen les va a agradar mucho su modo de abordar este tipo de temas. Él es el doctor Alejandro Águila. Él es el presidente del Instituto Hispanoamericano de Suicidología. Él tiene, pues, muchas participaciones con ese tipo de temas enfocados hacia esa conducta humana. También del otro lado tenemos también dos invitados por la parte de la comunidad estudiantil que el día de hoy nos quieren también compartir su punto de vista sobre este tema, que es la resiliencia. Tenemos a Ricardo Fuentes Cetina y a Irlanda Vilchis Hernández, que son estudiantes también y que también tienen ganas de compartir este importante tema con nosotros. Quédate con nosotros, recuerda que estás ahora con el programa de Tecleando y Decisiones Vitales a través de DGS Radio, porque DGS Radio es tu radio. ¿Se te hacen conocidos estos sonidos? Descubre la magia de la tecnología. Esto es Tecleando. Pues bien, ya regresamos de esta pausa tan rápida. Y te recuerdo que estás en el programa de Tecleando con Decisiones Vitales a través de DGS Radio. El día de hoy vamos a tocar un tema de suma importancia para toda nuestra comunidad estudiantil, padres de familia, la parte docente también, que seguramente vas a estar siguiendo este programa. Ya comienzan a sumarse algunos a esta transmisión en vivo. Y te recuerdo que el día de hoy, a través de Tecleando MX, estamos tocando un tema importante, la resiliencia. ¿Qué es la resiliencia? Probablemente en tu vida, a lo largo de tu vida, has tenido alguna adversidad. La capacidad de adaptarse a esa adversidad y sacarle lo positivo, esa parte es el concepto de resiliencia. Creo que has sacado esa capacidad en algún momento de tu vida, pero qué mejor que el doctor Alejandro Águila, que nos dé un poco que nos dé un poquito más de ese tema tan importante. Adelante, doctor Alejandro. Muchísimas gracias. Pues de entrada, pues un saludo muy grande, muy fuerte a todo el público que sigue esta transmisión y pues a los que están aquí en el foro. Muchísimas gracias a Irlanda, gracias Ricardo por estar con nosotros y por supuesto gracias a ti Gabo por la invitación que me haces para que podamos aportar este tema. Y fíjense que la resiliencia pues relativamente es un término nuevo, es un término que emerge de la metalurgia y tiene que ver con estos metales que a pesar de las temperaturas o de los extremos en climas, no tenían una transformación o un cambio, y si este cambio se daba, regresaban rápidamente a su origen y a su forma natural. Entonces, por eso se consideró que cuando estamos frente a alguna problemática, crisis, adversidades, pues estamos resilientes. Y pues la palabra resiliente se ha tomado del latín resilo y resiliere, que significa saltar hacia atrás o rebotar. Entonces necesitamos entender que la resiliencia es todo un estado en el cual se envuelve una persona, una familia, inclusive una sociedad, un lugar, un país, ante una situación adversa y que debido a las circunstancias que se encuentran en el entorno requiere modificarse, adaptarse, pero no altera su esencia. Particularmente esto es a lo que nos podríamos referir como resiliencia. Fíjese, doctor, que ya comienzan a llegar nuestras preguntas de nuestra comunidad estudiantil que sigue la emisión. No sé, Ivana, si pudieras dar lectura a la primera que veas por ahí en el foro. Ok, sí. La primera y que a mí me llamó más la atención es la de ¿qué ocurre con las personas que no logran ser resilientes? ¿Qué es lo que les pasa? ¿Qué se quedan ahí o qué es lo que continúa? Muy buena pregunta porque se ha cuestionado mucho si se nace o se construye, se forma la situación de ser resiliente. Encontramos que en algunas personas hay una estructura de base, una estructura de personalidad, llamamos los psicoanalistas, que de alguna forma los hace fuertes ante las problemáticas, crisis o adversidades, y hay otros que van aprendiendo. Pero respondiendo a la pregunta, si alguien no tiene esa capacidad de resiliencia,
Por supuesto, cualquier problema, Irlanda, sea pequeño, sea grande, lo va a cambiar, lo va a transformar y lo va a trastornar. Hoy en día vemos mucha gente que está en una situación de mucha tensión, estrés, ansiedad, angustia, depresión, y es porque hay mucha vulnerabilidad, es decir, no tienen esta capacidad de recibir la problemática del entorno en una cuestión de filtrar y que no les afecte. Entonces, si alguien no es resiliente, por supuesto, las cuestiones externas le van a afectar con gran problemática. Gracias por la respuesta. Es importante la respuesta que nos da el doctor Águila a este cuestionamiento. Ricardo, ¿alguna otra pregunta que veas por ahí que te llame la atención? Bueno, ¿cómo se puede ser resiliente en este tipo de situación que ahorita vivimos, que es la cuarentena? Bien, Ricardo, con muchísimo gusto te comento que necesitamos aprender, se puede reeducar una conducta, se puede reeducar una forma de enfrentar unas adversidades y son muchos elementos para fines didácticos y prácticos, toda la gente que nos ve y nos escucha. Yo diría que podemos mencionar 3. El primero de ellos es toda una forma que le llamamos la autoestima. En el momento que tienes una buena autoestima, un autoconocimiento y una autoaceptación de todo lo que ocurre contigo, tienes mayor capacidad para enfrentar y mayores elementos emocionales, intelectuales, volitivos para saber manejar las situaciones que no están a lo mejor en nuestras manos, pero que necesitamos saber administrar. El segundo elemento sería sí tener toda una red de apoyo, una serie de manejo, de conocimiento, de funcionamiento familiar, social, para que nos apoye en estas situaciones que a veces, insisto, no están en nuestras manos resolver, pero sí podemos ir manejando con este auxilio, con la ayuda de las personas. Y el tercer elemento, y les va a llamar mucho la atención Gabo, Irla y Ricardo, curiosamente es el sentido del humor. A veces parece que necesitamos como reírnos un poco de las desgracias o de las situaciones que vivimos cotidianamente, porque verlo todo en una forma tan formal, tan seria, tan fuerte, sí empieza a afectarnos a nivel emocional. Entonces, hoy en día vemos muchos memes, vemos burlas, vemos situaciones de risa que pueden un poco aligerar la situación, no por evadir, no por negar, no por no ver la situación como es, sino para verle como el lado amable de la situación. Serían las 3 primeras que podría comentarte, Ricardo. Doctor, yo le tengo una pregunta. Por ejemplo, el desarrollo del niño, es decir, desde los primeros horas de nacido hasta que comienza a caminar y este rollo de que comienza ya a estar en el kinder, en la primaria, la secundaria. En este proceso formativo de la persona, ¿qué tanto influye el que los papás tengan esta capacidad de ser resilientes? Es decir, ¿un niño puede ser resiliente sin los padres con esa capacidad? Fíjate que encontramos de los 2 elementos, tanto niños que de alguna forma tienen una estructura fuerte, pareciera ser que hay algo genético que ya viene en ellos para enfrentarse a las situaciones, a veces tiene que ver también con esta inteligencia, con esa elementos que ya trae el menor para enfrentarse a situaciones, pero si los padres son resilientes, es más fácil que en el ejemplo, en la enseñanza, en la conducción que hagan del menor, el niño aprenda también a ser resiliente. Una familia que normalmente percibe todo el entorno, cualquier problema o crisis en una forma catastrófica, es probable que influya negativamente en el menor, pero si hay una situación positiva, constructiva, de aprendizaje en el adulto, con el puro ejemplo, puede hacer cambios importantes en el menor y al momento que el niño se enfrenta a situaciones, sabe que hay solución A, B, C, D y no solo la problemática o la situación lo va a invadir y no va a poder realizar nada. Es decir, a lo largo de la educación se puede ir mostrando y enseñando al niño a ser resiliente. Importante lo que nos comenta.
Doctor, fíjese que estamos siguiendo teniendo más preguntas. Y realmente, ¿tendrás alguna otra que te haya llamado la atención? Sí, es la de cómo se logra ser resiliente desde la adolescencia. O sea, si tomamos en cuenta que desde la niñez no lo eres y lo quieres iniciar a hacer desde nuestra edad, por ejemplo, ¿cómo iniciaríamos? ¿Cuál sería el primer paso que daríamos? Fíjate que en la adolescencia, decimos los psicoanalistas, se reeditan muchas situaciones de la infancia. Entonces, si durante la infancia no se pudo tener este funcionamiento resiliente, en la adolescencia es muy buena oportunidad para hacer cambios. Y aquí unos tips que les pueden ayudar y servir mucho a todos los jóvenes que nos ven, porque si el joven tiene un ejemplo, alguien, algún adulto, algún familiar, tío, padrino, o mismos padres, alguien que considere que enfrenta con situaciones positivas, las adversidades y los problemas de la vida, puede tomar allí el ejemplo. Esto sería uno de los elementos. Lo segundo, el joven tiene mucha creatividad. Yo no he visto joven sin recursos y sin talento. Entonces, todo lo que pueda sacar el adolescente de sí mismo, lo puede llevar a una resiliencia en donde a lo mejor la pintura, el arte, el deporte, la forma social de manejarse, lo pueden fortalecer, lo pueden llevar a todo, tener una serie de recursos para enfrentar las adversidades. Y el tercer elemento, y por supuesto muy importante, sí es el informarse. Hoy en día el adolescente puede tener mucha capacidad y tiene muchos recursos para informarse de cómo lograr toda una estructura y fortaleza para estos problemas que estamos viviendo. Ok, gracias. Oiga, doctor, y para nuestros amigos docentes, sabemos que a veces el entorno familiar no favorece nada la resiliencia. ¿Y cuántos de nuestros chicos vemos que ante un 5, y eso por situaciones ajenas a ellos, mejor no asisten a la escuela, no cumplen con sus deberes escolares? Sin embargo, el niño está ahí, pero lejos de saber afrontar el problema de la adversidad, se van abajo. O sea, ¿cuántos chicos nos toca recibirlos totalmente abajo, con su autoestima, no creen en ellos, no demuestran de sus trabajos, no mejoran en su desempeño? Y también nosotros como docentes, ¿qué herramientas pudiésemos, pues no sé, tener para poder fortalecer en ellos esa capacidad que a lo mejor la tienen totalmente inhabilitada, ¿no? ¿Cómo lo podríamos hacer como docentes? Fíjate que el docente tiene muchos recursos y te mostraría algunas situaciones que normalmente el docente puede identificar, a lo mejor con todas estas características que nos compartes, Gabo, de un chico que lo vemos decaído, que lo vemos poco motivado o que todo lo ve negro, etcétera. Probablemente esté detrás de él una situación depresiva. Entonces, si está deprimido, difícilmente va a poder ver la realidad o las oportunidades o soluciones realistas. Recordemos que cuando estamos deprimidos, yo les digo a mis pacientes que están como con viendo el mundo a través de un vidrio polarizado. Cuando vemos todo polarizado, por supuesto que todo se ve negro. Así lo puede ver alguien que en esta situación puede estar deprimido. Entonces, ante situaciones adversas, crisis, problemas, pues no encuentra salidas y lo ve peor de lo que puede hacer en la realidad. Entonces, aquí el docente sí necesita canalizar al el menor o al adolescente a un especialista para identificar si existe una condición depresiva, y si no es el caso, probablemente la situación que está viviendo lo está invadiendo de tensión y de ansiedad y de sentir que no puede realizar las cosas. Entonces allí conviene sentarnos a platicar con él y exactamente hacer todo un listado. ¿Qué opciones tienes? ¿Qué salidas hay? Es decir, llevar esta sensación de desamparo a una intelectualización o racionalización de lógica y de respuesta. No sé si soy claro, Gabo. Sí, no, sí. Creo que la parte también de la observación del docente en este sentido, el saber identificar a tiempo esos aspectos, creo que puede ayudar mucho al estudiante a poder levantar a veces esa estima que lo tienen, pero literalmente por los suelos. O sea, y en esa parte de esta transición
de no saber si siguen siendo niños, no saber si van a crecer en adultos, o sea, porque ocurre todo en tan poco tiempo para ellos que no logran aterrizar a veces ese tipo de sentimientos. Oye, Ricardo, ¿tendrás alguna otra pregunta de las que están llegando por ahí que tengas ya preparada? No. Me parece que preguntan los pasos para realizar una correcta resiliencia. Bueno, los pasos principales, como, no sé, la identificación del problema o algo así. Sí, con gusto, Ricardo. Fíjate que si bien no hay como una secuencia o una, así como lo preguntan, el paso 1, 2, 3, vamos, sin un orden, sí podríamos mencionar elementos que ayudan a que se pueda trabajar a través de una resiliencia. Y primeramente es identificar los recursos que tenemos para poder enfrentar una situación. Es decir, con qué sí cuento y con qué no cuento. Y te explico un ejemplo, Ricardo. A veces yo he tenido pacientes niños y que me dicen, es que mis papás no me ayudan, es que no sé cómo solucionar este problema, y se sienten atrapados porque precisamente por la edad no tienen la posibilidad de tomar decisiones. Entonces aquí vemos con qué recursos cuentas, algún tío, algún padrino, algún hermano mayor, alguna madrina. Si me explico, alguien que pueda rescatar a esta persona que lo ayude. Esto sería un primer elemento. El segundo que podría ayudarnos mucho para manejar esta resiliencia es dimensionar en la medida de lo posible cómo está la situación, de qué tan grave es. Es decir, no exagerar o minimizar una situación porque esto impide la resolución efectiva. Y esto lo hacemos o nos ayudamos cuando hay un consenso general. Por eso en la familia, en el grupo o en la sociedad podríamos ver cómo cada uno de los integrantes que está viviendo una situación lo está enfrentando. Aquí nos permitiría unificar un criterio positivo para salir adelante. Y tercero, sí transmitir, identificar y reconocer que toda situación, que toda crisis, por lo que estamos, por ejemplo, ahorita viviendo, va a pasar, no es eterna, las crisis no son eternas. La gente se siente invadida, se siente abrumada porque cree que la crisis o que la situación problemática va a ser eterna. Esto no es real y yo creo que el buen pronóstico nos permitiría pensar de una forma más positiva. ¿Alguna recomendación que le pudiera dar a los padres de familia que están ahora con sus hijos y que probablemente ya les hizo clic este tema y dicen, bueno, pues tú que soy resiliente, ¿cómo puedo transmitirle más a esto, pues a mis hijos, ¿no? Que los tengo ahora en este confinamiento, en este aislamiento que nos marcan las autoridades por esa contingencia sanitaria. La resiliencia es un recurso, es un elemento muy constructivo, muy positivo, que ahorita en esta temporada, si empezamos a trabajarla, a construirla y a instaurarla en nuestro funcionamiento individual, familiar, social, lograremos muchas cosas para esta situación y para las que vengan. Entonces, yo sí quisiera compartirles para dejarles un sabor de boca positivo. Fíjense que he podido trabajar en muchos lugares de la República Mexicana, prácticamente hemos recorrido 22 estados con lo que hacemos nosotros en el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, con diplomados sobre prevención del suicidio. Y curiosamente, Ciudad Juárez es una ciudad que por segundo año consecutivo se ha considerado una ciudad resiliente. Una ciudad, imagínense qué importante es, no es un individuo, no es una familia, no es una colonia, es toda una ciudad que ha tenido serios problemas, pues, ¿qué les platico? De narcotráfico, de prostitución, de drogas, gente que va y viene, de muchas condiciones muy adversas. Sin embargo, la sociedad ha sabido imponerse, ha sabido enfrentar y atravesar esta situación. Entonces, si una ciudad tan grande, con una población tan numerosa, que ha tenido no una, sino muchísimos problemas, ha podido atravesar estas situaciones y hoy en día, por segunda ocasión, segundo año, se le considera una ciudad resiliente, quiere decir que podemos lograr muchísimas cosas desde el momento en el que empezamos a afrontar en una forma positiva,
realista, constructiva y mucho ojo en integración y en unión. Cuando lo hacemos en equipo, cuando lo hacemos en grupo, es más fácil cargar una piedra entre varios que uno solo. Entonces, se hace menos pesado, más mentes y más ojos y más sentimientos se unen para enfrentar las situaciones adversas. Entonces, esto se tiene que aprender y construir, y algo que ayuda muchísimo es que cada vez que tengamos un resultado positivo, cada vez que sentamos que avanzamos en afrontar y atravesar una situación, nos aplaudamos, nos sintamos orgullosos de que lo estamos logrando, porque lo que bien se aprende se puede quedar instaurado. Mucho del aprendizaje esto tiene que ver con soluciones, salidas, respuestas y encontrar cosas positivas, y que si algo no está funcionando bien, cambiarlo. Mucho de las problemáticas que decimos los psicólogos que tiene el individuo, la familia o una sociedad es porque repite y repite lo que no funciona. No, Claro. ahorita podría yo poner el ejemplo, aquella persona que ya lleva 5 veces que se casa y siempre se casa con un alcohólico. Pues si eso es que estás buscando siempre el alcohólico, ¿no? Entonces hay que cambiar formas, hay que cambiar estilos, hay que cambiar decisiones. Entonces la sugerencia siempre es que la decisión se tome en grupo, en familia, en conciencia de que puede hacerlo mejor a partir de varias opciones. Creo que puede ayudar mucho estos tips. Ok, y ahora que regresemos a clases y ya estemos con nuestros chicos, ¿cómo comenzar pues, la resiliencia con ellos? ¿Cómo comenzar a hablarles de ello? Y sobre todo en los primeros días que probablemente van a comenzar a esta adaptación y van a comenzar a contar sus experiencias, que mira, ¿qué me pasó esto? ¿Qué me pasó lo otro? Pero ¿qué podríamos comentarle a nuestros docentes en estos primeros días y comenzar a trabajar esa capacidad con ellos? Fíjate que hay un término que usamos los psicólogos que le llamamos evento postraumático. Cuando después de una situación como esta que estamos viviendo, que se ha vivido en otros momentos con el N1H1, en terremotos o en otros países con guerras, etcétera, sabemos que hay una necesidad de readaptación. Respondiendo a tu pregunta, sí es importante que en este regreso existan 3 cosas muy importantes a quien nos ve y nos escucha que la anoten. La primera de ellas, que se hable de la experiencia, la vivencia interna, la tuya, la de Irlanda, la de Ricardo, la de nuestro productor Germán y la propia, es muy diferente. Aunque vivamos lo mismo, en la misma época, en las mismas situaciones y condiciones, lo percibimos y lo transpiramos en forma diferente. Entonces, sí es necesario que el alumno lo pueda expresar y que permitamos que todo lo que sienta, piense y haya vivido se pueda manifestar grupalmente. El segundo elemento que consideramos muy, muy importante es tener información certera, oficial, validada, para que eso se transmita y no haya los famosos mitos o estas noticias fakes que hoy les llaman, cosas que no nos sirven y nos funcionan. Y Claro. tercero, y creo que es la cereza del pastel, es que aprendimos de esta situación, porque ante toda crisis podemos sacar lo mejor de nosotros. Los orientales siempre dicen que una crisis tiene una oportunidad y una gran ventaja de hacer cambios. Entonces, si debido a esta situación que necesitamos vivir, tener y atravesar, sacamos cosas buenas, seguramente esto nos va a dejar un aprendizaje para el futuro. Quisiera agradecer a nuestros invitados, a Ricardo y a Irlanda. No sé si quieran dar algún mensaje, alguna cuestión con la que se quedan después de esta plática tan importante. Conforme lo que comentaba el doctor, yo creo que tiene mucha razón y que sí debemos de ser resilientes, no solo para cuando de verdad enfrentamos una adversidad, no sé, alguna de este tipo, sino que debemos de ser resilientes en todo momento, porque nos es importante para la vida. Y también debemos de aprender a ver, bueno, qué valor darle a las situaciones y a las cosas y saber cómo las vamos a enfrentar. Ya que pues día a día, ahorita por ejemplo nosotros somos jóvenes, estamos a punto de egresar y probablemente entremos muchos en una carrera ya laboral y nos va a ser de mucha ayuda en ese tipo de situaciones, el ser resiliente, el saber que no todo siempre va a ser igual y que si tenemos algunas
algunos disturbios, saber resolverlos y saber enfrentar los problemas. La resiliencia no solo sirve para esta situación, sino para todo tipo de situaciones en las que nos encontremos pues en un apuro. Siempre es bueno ver el lado bueno de las cosas, ya que pues eso nos va a llevar a tener un paso más que las demás personas que se quedan estancadas. Entonces, buscar opciones para salir de situaciones desfavorables, pues nos da una ventaja en la vida, ¿no? En general. Totalmente de acuerdo, claro que sí, Ricardo, muy bien dicho. Pues bien, hemos escuchado las opiniones de nuestros dos alumnos. Ha sido importante escucharlos porque también es importante darles la voz, ¿no? A veces como docentes somos muy impositivos en ciertos temas y creemos que ellos que carecen a veces de la experiencia que ya tenemos nosotros y creemos que no son tan importantes sus opiniones. Creo que ha sido interesante escuchar la postura de ambos. Doc, pues le agradezco bastante, sé que anda con la agenda muy saturada y verle robado este poco más que media hora de charla, pues es invaluable y creo que más tarde la gente que pueda ver este contenido, pues de alguna manera le generaremos esa cuestión de saber que esta capacidad que tenemos de sobreponernos ante las adversidades es una cuestión que traemos y que creo que como sociedad mexicana somos ejemplo de que somos resilientes y que siempre salimos adelante y creo que esta no va a ser la excepción. No sé si quiera dar algún mensaje de despedida para su audiencia que también lo va a estar siguiendo. Claro que sí, Gabo, con muchísimo gusto. Pues nuevamente agradecer la oportunidad para hablar de este tema, para acercarme a tu público y pues sí decirles que esta situación que estamos viviendo nos da una enseñanza, un aprendizaje y hay que vivirlo en toda su intensidad, no sufrirlo, no padecerlo, que es temporal y que finalmente si logramos aprender de esto, vamos a salir enriquecidos con muchas cosas que nos hacen reflexionar, analizar, hasta filosofar. Entonces, nos veremos próximamente. Hemos llegado al final de esta emisión, no sin antes de agradecer a todas las personas que contribuyen para que este pequeño espacio radiofónico, esta propuesta radiofónica se lleve a cabo. Germán, que está detrás de esta emisión, generando todo lo necesario para poder llevar a cabo esta emisión de este programa, y también al titular de la Dirección General de Educación de Secundarias en la Ciudad de México, Ernesto Gutiérrez Garcés, por las facilidades para llevar también a este programa. Y a todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, como lo es YouTube, ahí nos encuentras como DGES Radio. Y también, ahora también nos vas a encontrar también en YouTube como Ticleando MX. Pues se despide de ti tu amigo Gabo Castala y te recuerdo que estás en DGES Radio, porque DGES Radio es tu radio. Nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto. ¿Tú que puedes quedarte en casa? Lee, convive, ejercítate, diviértete, aprende algo nuevo. Quédate en casa. Cuida de ti, cuida de nosotros. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las empresas. Consejo de la Comunicación.